Bueno, estamos en una entrevista diferente, especial. Hace un montón que no me toca hacer esto y solamente me tocó ahora en esta oportunidad con La Potencia Real. Ezequiel es un amigo de hace muchos años, compartimos infinidad de cosas. Hace muchos años también que no nos vemos, que no hacemos nada artístico, que no nos juntamos, ni que tomamos un mate como... Por eso estamos aprovechando ahora. Como estamos Todo haciendo en este momento. Primero, bueno, Ezequiel, La Potencia Real, gracias por estar acá. Ni siquiera es programa, sé que es un especial, no tiene nombre. No, es una juntada. Una juntada como si fuera en vivo y en formato podcast. Así es, tal cual. Bueno, a ver, antes de la pandemia que no nos veíamos, entonces habrán pasado como 3 años mínimo, Más o menos, sí. Mínimo, ¿no? Sí, sí. En estos 3 años, ¿qué cambió en vos? ¿Qué creció como persona para arrancar? Bien, madurez, mucha madurez, a raíz de la nena, de mi hija, ¿no? Al crecer ella me hizo madurar mucho y cambiar. Cambié las prioridades, cambié respetar más mi tiempo. Siempre he respetado el tiempo del otro, pero empecé a respetar más el mío. Y bueno, eso me llevó a ganar amigos y a ganar enemigos, ¿no? Decías recién respetar el tiempo de los demás. ¿A qué se debe? Por ahí las personas que te van a escuchar, algunos te conocen, algunos no, y sos una persona que multitasking, o sea, hace de todo, desde pastorear, desde producir, desde hacer música, ser padre, etcétera, de todo. ¿Por qué te pasaba eso de decir respetar a las personas y no respetarte vos? Y porque, por ejemplo, la gente necesitaba una ayuda del pastor y el pastor estaba en el momento que acordamos, en el tiempo, en el lugar que acordamos, descuidando quizás un poco a la familia, descuidando por ahí el trabajo, descuidando otra cosa que son importantes, pero uno siempre va al que necesita la urgencia ya. Y después te has terminado dando cuenta que no respetaban tu propio tiempo, que te hacían ir y no estaban, o no era como lo que vos querías lograr con ellos. Me pasó de gente que necesitaba por ahí una palabra de aliento, no, me estoy por matar o me quiero matar. Entonces, para mí eso es una prioridad urgente. Claro. O sea, estás hablando que te querés matar. Y llegás allá, no, en realidad lo que pasó... Claro, no, aparte si no llegás... Exactamente, y estamos hablando de por ahí quizás en tiempo de pandemia donde tenías que tener un permiso para subirte a un colectivo y yo lo hacía sin permiso, sin pensarlo, buscando ayudar a la gente y descuidando a la familia o arriesgando a la familia por alguien que no respetaba tu tiempo, que te hacía ir y no estaba o que no quería cambiar. Entonces, después de esas cosas me hicieron madurar y decir no, vamos a respetar nuestros tiempos, primero el mío. ¿Hubo algún momento como un quiebre que dijiste, basta, ya no me puede pasar esto ahora, en este momento? Sí. Porque siempre hay como un quiebre, una puerta. La gotita. Claro, que decir, bueno, a partir de ahora, basta. Sí, hubo un momento donde me habían invitado a participar en algo evangelístico. Y bueno, para los que no saben, yo no tengo todavía vehículo. Entonces, lo único que necesitaba es que alguien que me lleve más cerca de mi casa. Los que quieran donar uno. Claro, pongan abajo. CBU. Y cuando... O lo llamamos a Maratea. Ahí está. Entonces, bueno, cuando tenía que volver a casa, esperaba lo que habíamos acordado. Sí. Bueno, te llevo, te alcanzo. Y fue como, bueno, gracias. Y hablé con otra persona y digo, che, no... Ah, se fue, me dice, no, se fue. ¿Y a cuánto estabas de tu casa? No llegaba. No, me tuve que tomar un Uber gastando de mi plata, que el Uber tampoco llegaba hasta ahí, como que me dejó, yo vivo en Gleu, me dejó, no sé, en Bursaco, y eran las 11:30 de la noche, ya no tenía colectivo, y tenía que andar caminando hasta que encontré una remisería que me llegó hasta casa, pero podría haber llegado a las 12, ponele, o mucho antes, en realidad tendría que haber llegado mucho antes, y terminé llegando a las 1:30 de la mañana. Creo que más allá de, obviamente, sacando lo económico, es como, es como decir, claro... La actitud y el tiempo de uno, o sea... Yo me hice mi tiempo para estar ahí con ustedes, me hice mi tiempo para poder llevar lo que ustedes, o sea, la gente que te invita dice, queremos escucharte, queremos lo que Dios tiene para darte, para impartir. Y uno lo hace y vos sabés, nunca he cobrado nada, nunca he pedido nada. Lo único que en esa recomendación fue, bueno, me llevan y me traen, por favor, porque no tenía manera de llegar. Claro, un acuerdo. No quería que me pase lo que me pasó. Claro, y terminó pasando. Entonces, ese fue el quiebre que dije, ya está. No me vuelve a pasar nunca más, porque arriesgo mi vida. Me ha pasado que me han querido robar en plena madrugada
y uno viaja a veces con una cámara o por ahí con una mochila, con equipamiento. Esa madurez te llevó a ponerle en ese momento también arriesgando un poco tu vida, descuidando a tu familia, porque por Sí. ahí quitabas tiempo para Sí, ir a ese descuidar, lugar. justamente. Y esa madurez también se aplica en lo musical. ¿Te pasó eso de decir, ya no quiero pelear más Sí, con ciertas situaciones que me complican? Todos sabemos que cuando estás en algo artístico tenés que a veces soportar cosas que no te gustan o que están ahí y vos decís, bueno, pero también es como negociar con lo que uno quiere y necesita hasta que uno, bueno, va llegando a ciertos lugares. sí, en esa madurez está el de nunca más vendo entrada para tocar con nadie. Me cansé de que te usen, porque me ha pasado también la gota que derramó el vaso de venderme, no sé, 300 entradas para tocar antes que X cartista y vendiste 250 y no toca. O 290 y no toca. Y ahí no hay como, no se aplica factor cristianismo, misericordia. Che, pero me faltaron. No se aplica nada ahí. No, te cortan la pata. Y me sentí muy mal, me sentí muy triste, porque obviamente uno se prepara y la mayoría de la gente a veces te compraba porque vas a tocar. Oh, claro. Es como una ayuda. Sí. Y, o porque te conoce, porque uno claro, confía en alguien. Y bueno, me pasó eso, entonces dije, no, nunca más. Ya está. Eso también fue la madurez que me hizo. En realidad creo que todo eso también pasa por la supuesta crisis de los 30 que dicen, que los varones, viste, como que llega. Yo ya pasé los 30, tengo 32. Yo también. Y a mí si uno se pone a sacar cuenta. Hace 2 años me llegó. A mí también. Tengo 32, pero 33 igual. Bien. Y fue así, si yo me pongo a sacar cuenta y cálculo, sí, pasé los 30 y como que dije, no, ya está. La musculatura ya no es la misma. No, ya no quería. ¿Te tocaba ya, lo sentiste cuando cantaba Fuego? Hay un tema, se llama Fuego, y el muchacho saltaba mucho. Después de la pandemia me agarró COVID. Y sí, el primer evento que tuve, donde tuve que cantar, amigo, fuego y aire, ¿no? No, aire más que fuego. Aire era una versión exclusiva. Sí. Y bueno, bro, tuve que madurar en esas áreas, ¿no? Y bueno, después lidiar con gente que no entiende que uno tiene compromiso, ¿no? Que piensan de que porque vos tenés un estudio de grabación le tenés que grabar gratis, que porque vos tenés un estudio de grabación tenés que estar a disposición de que te llamen, quiero un beat a las 2 de la mañana, quiero un beat así. Bueno, por ahí, bueno, vamos a poner un contexto porque, claro, por ahí te ve alguien que tiene que ver con la fe y entiende esto que estás diciendo. Pero por ahí alguien, vamos a decir, normal, fuera de la fe, diría, pero es lo normal si vas a un estudio pagar. Bueno, en la fe no sería tan normal pagar. Y ahí te lo va a explicar Ezequiel. Exactamente. Bueno, vengo peleando con eso hace muchos años y justamente la crisis de los 30 me llevó a decir, no, tengo una nena, hay que comprar, hay que... Pañales. Exactamente. Come. Y simplemente por el hecho de decir, es un trabajo. O sea, es un trabajo. Para mí tiene que ver, creo, con lo que decías de empezar a respetarte. Tal cual. Y entonces, bueno, me pasó que en un quiebre en la familia cuando teníamos el estudio con mi papá y de repente, bueno, mi viejo sale de la familia y me tocó a mí hacerme responsable primero de la familia con la que tenía de mi mamá, o sea, mi mamá, mis hermanos, ayudar en la casa. Mi vieja tenía su trabajo y yo tenía que ayudar, y como hermano mayor, como persona responsable, y entonces lo que antes hacía gratis lo tuve que empezar a cobrar. Y ahí, de repente, de 50 amigos que cantábamos todos juntos en el estudio Sobrenatural, ya eran menos. Me quedaron 3. 3 que estaban dispuestos a pagar. Los demás eran como, bro, quiero grabar tal canción, ¿podés el sábado? Sí, bro, te sale tanto. Ponele, si en aquel entonces salía 500 mangos, yo le decía, bueno, no sé, 200 o 150. Bueno, dale. Y esperabas ahí y no venía. Ni siquiera te llamaba para decirte, no puedo, o ni para mentir. O no tengo la plata, porque claro. último me decía no tengo la plata y bueno, que por ahí me tocaba el corazón y lo hacíamos. Pero yo estaba pasando un momento que me estaba acorralando en lo económico. Necesitaba ayudar a mi mamá. Sí o sí necesitaba un trabajo y para mí ese era mi trabajo. Encima teníamos que pagar alquiler. Y después te llaman y te dicen, no, vamos a ir a grabar en la casa de tanto que tiene un micrófono conectado a la computadora. Y dije, bueno. Y lo hacían de esa forma. Vamos a un poquito a los números. ¿Cuántos años que te dedicas a la música? Y 15. ¿Y que estás como con el ministerio? Como pastor, ¿sí? Sí. Y ya cumplí unos 7. 7 años y 15 con la música. Sí. ¿Qué conclusión sacaste en algún momento de decir,
Oiga, estamos todo el tiempo hablando de fe, de gente que ama al prójimo, que quiere dar lo mejor para el otro, pero en mí no se estaría aplicando. Entonces, ¿en algún momento te pasó de hacer como una conclusión quizás errónea Ujú. y poner como que la fe está mal y no darte cuenta de que por ahí las actitudes estaban mal? Sí, 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 sí. Sí, ahí fue cuando eh, empecé a aplicar lo que estaba enseñando, ¿no? Que a veces uno es bueno, lo aprendés, lo enseñás, pero cuando lo tenés que volcar a ver si no lo hacés, ¿no? Como yo te digo a vos, bueno, tenés que ser un poco más duro para que Sí, no te vuelva a pasar. Y después vienen a mí y dicen, por favor, podemos, y sí, y sí, y sí, hasta que llegué un momento y dije, no, ya está. si estoy diciendo tantas veces que hay que ser duro y rígido en las cosas para que te valoren, para que te respeten, empecé a decir a los amigos, a los chicos que yo consideré mis amigos, pero gratis no te puedo cobrar, no te puedo laburar, te tengo que cobrar, porque necesito esto, necesito lo otro, y como vi que me encontré solo y eso me llevó a económicamente a estar mal, al punto que o tenía que cerrar el estudio y tuve que salir a buscar otro trabajo. Y en esos tiempos no aparecieron los amigos. Hubo una vez uno que estoy eternamente agradecido con Vikingo, que es un amigo que es de la casa, amigo mío, que una vez me acercó y me dijo, yo sé qué necesitabas, que esto, que el otro, y me dio plata. Me dio plata y con eso me ayudó casi una semana y media para lo que era la comida en casa de lo que estábamos nosotros, mis hermanos. Y después me tuve que poner a laburar otra cosa, laburé en frigorífico, laburé, no sé, tantas cosas, dice. Tuve que salir a buscar la moneda por otro lado porque el estudio no me daba y bueno, los amigos no estaban. Y en algún momento de esos dijiste, no pastoreo más? No porque no lo sientas Ujú. o porque no lo quieras, sino que porque si estás solo y las personas no entienden esa parte de que es como un común acuerdo, decir, bueno, Claro. somos parte de un equipo, entre todos o se paga un alquiler o entre todos nos ayudamos, no para beneficiar a una persona, sino que para llegar en común acuerdo a una meta. No, en lo que fue lo que fue el estudio de grabación, sí, lo tuve que cerrar prácticamente. No laburé más para nadie. Me dediqué por ahí a hacer una canción capaz que 5 o 6 meses. Lo que era la iglesia, habíamos llegado a un acuerdo con mi mamá de se quedaba ella a cargo, que llegaba más temprano y podía estar, y yo que me iba a las 3 de la mañana a trabajar a San Justo, salía a las 3 de la mañana a mi casa, llegaba al laburo casi a las 6, laburaba hasta las 6 de la tarde y llegaba a la casa de mi mamá de vuelta como a las 10 de la noche, 11, y era comer, dormir y salir de vuelta a las 3 de la mañana. Entonces no tenía tiempo. Y eso me estaba achacando hasta que llegó la palabra y llegó después de tantas lágrimas que uno le da al Señor, ¿no? Y yo necesito o un cambio de laburo, necesito que algo pasa porque así ya no hay más. Y bueno, sucedió que conseguí otro trabajo con otros horarios, me permitía congregar, poder hacerme... Y ahí empecé a madurar un poco más, no a crecer más que madurar, a crecer más en lo que era la iglesia, hacerme cargo de la iglesia y agarrar más fuerza en lo que era el pastorado. Porque también tengo que reconocerle que era muy joven, no está mal ser joven, pero bueno, me agarró muy de sorpresa, ¿no? Porque no fue algo que me fueron preparando para ser pastor, sino que fue un sopetazo y listo, papi. Claro. Al año tenés que ser pastor, tenés que seguir con esto. Y bueno, fue ahí que me tuve que hacer de coraje, valiente y seguir, pero le doy gracias a Dios, ¿no? Por las experiencias, porque me sirvieron mucho, maduré bastante, entiendo ahora lo que es el dolor, lo que es... ahora puedo dar un consejo y poder hablar con una persona por ahí que tiene 60 años y me viene con un Y problema. haberlo Digo, pasado claro, desde y otro yo digo, lugar. a mí me pasó esto y esto y esto, y te miran como diciendo, tan joven y pasaste, y sí, no sé, fue la escuela que Dios me llevó, pero la pasé fea y solo, con Dios. Pero a veces era tan soledad que no sentía ni siquiera que estaba Dios a mi lado. Que estaba Dios ahí. Ahora te pregunto mientras tomás el mate. La semana pasada fue el Día del Padre. Feliz día también, te lo digo acá públicamente. Entonces te voy a hacer una pregunta que tenga que ver con la paternidad. Tuya, obviamente natural, Sí. pero también de la paternidad que tenga que ver para con Dios. Entonces, ¿hay algún momento, alguna característica o algo que te hayas encontrado con tu hija y que ese momento te conectó y entendiste la paternidad con Dios? Sí. ¿Me lo contás? Eh, no sé si llamarlo misericordia o mejor la facilidad para perdonar. De cuando le digo a Coti, Coti no, y va y lo hace.
Coti, le dije que no y se lastimó, o hizo una re macana, y ahí son 2 o 3 adultos como que gritándole, y no, vení. Y te abrazás y perdoname, papi, bueno, sí, está bien, ya está. Y iba y lo hacía de vamos, vuelta. y sí. Y yo digo, somos iguales. Somos iguales, ¿no? Porque Dios por ahí nos advierte y nos advierte. Bueno, pero esto creo que le pasa a todos Sí. los padres, ¿no? Que nos damos cuenta de que Dios nos advierte, nos avisa, y vamos, a veces macañamos igual. Pero Él es tan misericordioso y tan amoroso que nos levanta, nos cura las heridas, nos hace caminar de vuelta. Y yo con Coti voy aprendiendo mucho de cómo Dios trata también conmigo. Porque es así. La gordita viene y te abraza, y cualquier situación complicada que ella no la puede resolver, enseguida papi o mami. Y digo, así somos Sabe nosotros. a quién acudir. Claro, así somos nosotros, ¿no? Porque como que queremos hacer las cosas por nuestra fuerza, por nuestras ganas, y cuando vemos que no podemos, bueno, Dios, haz lo tuyo. Recién, bueno, decías esto de perdonar, ¿no? ¿Hubo algo que te enseñó a perdonar a tus padres, por ejemplo? Sí. Viste que siempre, no es una terapia de psicología, pero viste que uno siempre dice, che, bueno, los padres, uno tiene como reproches. Mm. A veces lo vas entendiendo cuando son más grandes, che, no era tan así, pero cuando uno es más chico es como que tiene una carta de reproches. Bueno, con mi vieja no tuve tanto. No me hizo falta, creo yo, perdonarle en algo, porque el ponerse la familia al hombro cuando el papá nos abandonó, si había algo, creo que eso lo terminó de Lo tapar. sanó. Sí, lo terminó de tapar totalmente. Fue un ejemplo, y la verdad que hoy le agradezco a Dios por la madre que me dio. Y en cuanto a papá, sí, me costó mucho perdonarlo, me costó sanar esas heridas. Incluso me pasó que ya estaba pastoreando por ahí, hacía 2 años que estaba pastoreando, pero todavía no había tenido la oportunidad de ver a papá. Y una vez lo encuentro en una plaza, él jugando con hijos ajenos, como si fuéramos nosotros, y me agarró una bronca, Claro. ¿viste? Me agarró una ira de vuelta. Y esa promesa que yo había hecho, que cuando lo veía lo iba a invocar y que le iba a decir un montón de cosas. Y todo eso, a medida que me iba acercando a él y él me vio, nos fuimos así como acercándonos, y mientras tanto yo iba hablando por dentro mío de invocarlo, pegarle, y por otro lado Dios que me decía que no. Y cuando estuvimos cerca nos abrazamos, nos pusimos a llorar, y le pedí perdón por todas las cosas que le había dicho, por todas las cosas que había pensado de él. Él también me pidió perdón, y estuvimos 10 minutos abrazados ahí, llorando, y eso sanó, porque hasta el día de hoy yo no le guardo rencor, y lo amo, y lo aprecio. Él sabe que lo amo un montón, y que daría lo que no tengo por él. Bueno, pero fue un proceso largo, porque Dios mismo, había situaciones quizás en las que Dios me decía, está todo muy lindo lo que estás haciendo, pero falta perdonar. Y yo sí, cuando me dé la oportunidad de verlo, lo voy a hacer. Y entiendo hoy que tampoco es necesario ver a la persona para perdonar. Es una decisión Exacto. que es tenés que como- tomarla. Y Dios me enseñó por ese medio. Siguiendo por ahí por la misma línea de la pregunta, ¿en qué te sentís identificado con tu papá como padre? Ahora vos siendo padre, che, esto era algo que me enseñó mi papá y lo aplico. Bueno, O lo vi. Sí, cuando el viejo estaba en casa, que él laburaba el taller de chapa y pintura ahí en casa, si había que laburar hasta las 11 de la noche, laburaba hasta las 11 de la noche. Si había que levantarse a las 4 de la mañana, él se levantaba a las 4 de la mañana. A él no le importaba el horario, siempre y cuando sabía que si terminaba ese trabajo iba a tener dinero que iba a suplir la comida de la noche o la comida del día. Y él siempre fue un hombre que no fue vago para nada, se dio maña para todo. Lo que no tenía, la herramienta que no tenía, la inventaba. Y creo que en eso soy bastante parecido en él. No tengo la herramienta quizás para hacer algo grosso, pero bueno, me lo invento, no sé. Se hace. Se hace de alguna forma. Lo que usa, no sé, una super cámara, bueno, vos entendés. Bill capaz que tiene 25 cámaras, vos decís, bueno, lo hice con 2 celulares y 25 tomas diferentes, pero lo hice. Claro. Y yo soy así. Y eso lo aprendí de él, de verlo cuando íbamos por ahí cantando a de Ezeiza, tenía una camioneta que se caía a pedazos, y a la vuelta nos quedábamos tirados en algún lado, y un pedazo de alambre que encontraba al costado del camino, ataba algo y salíamos. Y seguía. Yo decía, "Guau". O se armaba un cinturón de Sí, de LA. Batman, ¿viste? Sí, Bueno, tenía un cinturón grande. sí. Que No después te- hizo collar multiuso. No sabía, ese dato no lo sabía. Hacemos preguntas también porque está bueno que las personas puedan conocer
insisto, a la persona detrás de la música, o siempre nos reímos porque te hacen como preguntas muy... Muy típica, ¿Qué claro. canción estás sacando? O, ¿en qué te inspiraste para Crazy Love? Claro, y sabes que en Dios, pero ponele. Entonces está bueno que te puedan ver desde otro lugar para que cuando sí hablemos de la obra o de la parte musical, puedan entender y que tenga otro peso también. No, y a mí me pone feliz, bueno, que lo podamos hacer juntos, ¿no? Que hace una banda que no nos veíamos, teníamos mucha ganas de verlo. Yo le decía, una de los últimos años que nos vimos fue en mi casamiento, y de mi casamiento nos habremos visto una o dos veces más. Y después, Un par de veces en algún programa también. sí, medio ahí y ya está. Y desapareció. listo. Pero es esa amistad que nos conectamos Sí. desde el 2008 y siempre esporádicamente o seguido, pero estábamos. Estamos. Y parece que estamos al día siempre. Exactamente, y hemos trabajado juntos, también Lloramos buscado, porque trabajar no quería decir cobrar, pero también es otro ejemplo. Así que está bueno poder charlar y también hemos hecho entrevistas así que nunca salieron a la luz. Sí, es verdad, es verdad. Que Hemos muchas cosas. De 3 horas, ¿no? Sí, Ponele. ese fue ¿Qué nos un pasaba? desahogo más que... Sí, era Bicosín por otro. Entonces, no me hagas distraer De la entrevista. del rol de entrevistar. ¿Hay alguna alegría que conservás de alguna de esas primeras canciones? Que uno cuando hace lo primero estás como re entusiasmado, Sí. y por ahí no es tan bueno lo que estás haciendo. No sé era si bueno. ¿entendés? No era bueno. Brinca o cosas así, como ¿qué puntaje tendría? No, mira, antes que Brinca hubo una canción que se Hola. llamaba Alábalo. Estaba en el mismo CD, ¿no? Sí, estaba en el mismo CD, de Los Aleluyas. Sí, Y esa canción tardamos 78 horas en hacerla. Una locura. Hoy hago canción en 2 horas. claro. Tardé 78 horas en hacer esa canción con mi papá. No entrábamos en tiempo. La forma de grabar antes no era como ahora que vos decís, bueno, no entro en tiempo, lo acomoda el productor. Sí. Eh, Aparte no había productor, eran ustedes en ese momento. no, había un O- productor. había. Pero el productor era de rock, ponele. Entonces ahí había que explicarle cómo hacer una base de reggaetón. Y mi viejo me acuerdo con una guitarra criolla haciéndole tuc, tac, tuc, tac, tuc. ¿Y cómo es eso? Tuc. Y estábamos con un teclado. Con Sí, las baterías hacíamos con claro. un teclado. Los micrófonos, él era la pieza del productor, ese era el estudio, él era la pieza. Sí. Literalmente estaba la cama a un costado, nosotros nos sentábamos en la cama y se paraba uno, grababa, se sentaba y guardaba silencio, no, nada. No es que podía, que te no te podías agarren ni los reír. nervios de toser o algo. Sí, no, pues tenía que volver a hacer la toma de vuelta. Qué bajones. Y por eso tardamos un montón también. Y- Y obviamente había que pagar todas las horas. Y esa canción era mala pero tenía alegría. Sí. Ahí está. Me acuerdo que nos la terminamos, eran las 3 de la mañana cuando salimos del estudio. Fuimos a casa y mi mamá estaba durmiendo. Y la comida, bueno, unos fideos creo que era. Sí. En la mesa ahí tapado, ya frío, obviamente. Porque teníamos que haber llegado a las 11 y llegamos como a las 3. Y mi viejo contento, mirá Graciela, que lo que hicimos. ¿Que la despertaba? Sí. No. Y aparte había que poner, Claro. había que poner el CD en el coso, esperar a que agarre, y capaz que daba vuelta, ¿viste? Y te marcaba error y tenías que volver. Había una marca, Daewoo, era que saltaba mucho. Ese. Y claro. no, era una locura. Pero cuando se escuchó estuvo no sé, para nosotros era la de Yankee, no sé. Y ahora si te traigo al presente, ¿qué canción conserva esa alegría o el entusiasmo? Brinca es una, Sí. que hasta el día de hoy la sigo cantando. Y Fuego. Son esas 3 canciones que vienen de la camada cuando cantaba con mi papá. Sí. Que hasta el día de hoy me acuerdo de cada detalle de grabación, cada detalle de cómo se inspiró la letra, de la música, de todo eso. Y me da alegría cantar. Ahora te pregunto, siempre se habla de la parte musical, pero vos te producís, pero no te voy a hablar de producir la música. Cuando hay que hacer un video o una idea, también estás un poco detrás de eso. Sí. ¿Y qué disfrutas más del proceso de crear una canción o la historia también la complementás con la creación ¿Del video? del videoclip? No, la musical es la que más me apasiona. En los videos sí me gusta y meto muchas ganas, si puedo. Pero me gusta más lo musical. Prefiero en los videos. Pasa que se me complica grabarme Claro. y actuar a la vez. Entonces siempre depende de un segundo o un tercero que sostenga la cámara y que haga esas cosas. Después sí, si tengo que editar, me gusta. Pero también aprendí en estos tiempos a delegar. ¿Viste? A decir, bueno, ya muchas no puedo hacer. Esto no sé si lo contaste, pero algunos que te siguen sabrán.
no es el clan Montaner, pero en tu familia también tus hermanas te han acompañado, más allá Sí. de la iglesia Sí, sí. cantando. Camila, Abigail, no, Abby no, Prisi y Sí. Camila, ellas dos. Dos preguntas, ¿siguen acompañándote en algún momento o ya desertaron del clan? Desertaron un poco, Sí. estoy viendo si las puedo retomar. ¿Y hubo algún momento alguna pelea ahí, como decir? No, Porque entre no. hermanos y hermanos ya de... No, del- había quizás, pero con mi papá, yo y mi papá. Ah, mirá, Eh, que... No, pero contame. no eran peleas de discusión, porque obviamente era mi viejo y la última palabra la tenía él. Sí. Pero sí eran por ahí de opinión de y si cambiar la palabra esta y poner otra palabra y no, que yo no, que ya la hice así, que ya la grabamos así, pero si la podemos cambiar y era como da vuelta. ¿Y en vivo había algo de, viste que a veces, uy, este se está cebando mucho, se está emocionando y había que frenarlo? Sí, pasaba, con mi viejo siempre pasa. ¿No lo podías bajar o...? No, no se podía bajar. Porque al Y principio... pasa que yo tampoco podía ponerme a la altura de él porque era muy tímido. Sí, Era muy tímido, pero yo me ponía la gorra así y me Y quedaba. lentes era, a mi, veces. era mi baldosa sí. y yo no salía de mi baldosa. Rapeaba ahí, cantaba ahí, saltaba ahí, todo ahí. De Y él hecho- no, él se iba de punta a punta, se De colgaba. hecho, iba a contar eso. Las primeras entrevistas que hacíamos en la radio, venían los dos, Ezequiel con el Ahí, pero papá. hablaba mal él. Pero Ezequiel nunca hablaba. No, Yo no le conocí la voz hasta solamente en las canciones. Pero en la radio él no hablaba. Era el No, chico y- que y no estaba era ahí. que no. Que no, No o sea, ten- que mi viejo no me daba la oportunidad. Es que no sabía qué responder. Estaba no sabía qué triste. decir. No, era muy tímido. Es Sí. algo que Dios tuvo que quebrar en mí. Por complejos también. Complejos que uno va arrastrando de chico, ¿no? De la forma de hablar, no sé, algo físico, que uno se acompleja, o muy flaco, o muy orejón, o muy, no sé, o lo que sea. Y entonces uno se va complejando y cuando empiezan a exponerte y te dicen, me gusta tu música, Bueno, me gusta la pero otra, y como que uno no sabe cómo. Ozuna hizo una carrera. Por eso. Entonces, esa es la... Hoy ya, entre muchas. ya no hay problema, hoy Claro. tranquilo, pero sí, en eso entonces. Y aparte tenía 16, 17 años de esa época, que no son los 16, Claro, 17 que de ahora. no es de ahora. Claro. Es verdad, porque desde 2009, recién al 2013, ahí creo que hablamos. Sí, tal cual. Todos los Pero años. del 2005 hasta el 2008, 2009, el que llevaba siempre todo era el Claro. viejo. Obviamente porque él era el adulto y sabía. Pero por otro lado, yo por ahí en la cabina, nosotros podíamos, porque no teníamos todavía nuestro propio estudio. Teníamos que ir a grabar a otro lado. Recién en el 2012 pudimos crear Sobrenatural. Pero hasta tanto íbamos a grabar a otro lado y bueno, era lo que los demás decían hacer. Yo daba opiniones, pero se respetaba lo de los demás. Ahora te hago una pregunta que se me ocurre. ¿Te gustaría que tu hija esté involucrada en la música o no está esa presión de decir, bueno, tenés que conservar el legado de toda la familia? No. O- No, me gustaría, sí, pero pasa que mis hermanas, si tienen ganas, tengo que agarrarlas justo cuando tienen ganas. sí. Tienen linda voz, las tres, para cantar. Y bueno, ¿y tu mamá? Y mi mamá también. Es una O si genia. no se va a enojar. No, Un mi saludo, vieja ¿verdad? es una genia, tiene una hermosa voz, tiene una potencia muy fuerte. O sea, si está cantando, la ponerla allá atrás. Lejos. Pero Mamá. no sé, nunca se dio de invitarla para colaborar o algo. Tampoco la quiero molestar, ella, ¿Cantaron en algún momento con tu papá? mi mamá y mi viejo. Sí. Y habrá sido, pero hace muchos años y yo no me acuerdo. Habría que preguntarle. No, seguro que sí, pero Claro. en la iglesia. Obviamente en la iglesia, en algún coro o algo de la iglesia, sí. Porque en la iglesia mi vieja era la corista fija de la iglesia Sí. y mi viejo era un músico fijo de la iglesia y también le ponía un micrófono, Habrán entonces- habido ojitos ahí. No, Se sí. miraban miradas. Y así nació. Claro, y así ahí está nació. la potencia. Un día le vamos a preguntar a... y entra la mamá en este momento. No le vamos a mandar al frente. Sé que hay algunas canciones que le gustan también. De un músico tropical. Sí. que tiene mi mismo nombre. Estaba enigmático. Pero está ahí. Ese, si te preguntara, ¿qué te gustaría que pase en tu vida de acá a 5 años? ¿De acá a 5 años? Sí, en el área que vos quieras. Ok. Me gustaría ver gente de la iglesia madura, crecida, con quizás su propio ministerio, si Dios lo permite, ¿no? Ayudando a otra gente, sembrando lo que uno, el tiempo y las ganas y el deseo como lo hice yo con ellos, que ellos lo puedan hacer con otra gente. Por ahí en la iglesia eso, ¿no? Diría crecer, pero creo que automáticamente uno cuando dice crecer, lo primero que piensa es que cantidad de gente. Yo no es que quiero cantidad de gente, quiero esa gente que está madura, crecida, que vaya a otro lugar y se multiplique.
Y después en la familia obviamente está mejor, ver a mi hija mejor. Ya para ese entonces Coti ya sería una niñita bastante grande, 11, 12. Y verla bien a ella, estar bien yo con mi señora, con mi esposa, no tener conflicto, que es lo que me gustaría nunca tener. Y después lo musical, si Dios lo permite, yo seguiré cantando hasta que me quede afónico, Hasta que sí. ya no quede más Pero potencia. me gustaría quizás estar mejor parado musicalmente. No. ¿Cómo crees cómo ves primero la fe actualmente y cómo crees que pueda llegar a evolucionar? Viste que a veces se dice que hay muchas doctrinas, Sí. muchas enseñanzas, mucha religiosidad también, malas enseñanzas y hay buenas también. Y hay veces que los cambios culturalmente van por otra calle Sí. y en la fe van por otro. Y en algún momento como que uno de adentro como que saca un brazo y trae Algo nuevo. algo cultural, lo mete en la iglesia y ahí pasa una explosión, pero siempre como que la iglesia o la fe llega tarde. Siempre pasaba con la música Eso, o sí, con sí. las redes, y que en el momento el Face era malo y bueno, vimos acá en la pandemia que el Face era muy bueno, Sí. hasta Mercado Pago también, muchas cosas que ayudaron. Entonces, por eso te digo, ¿cómo ves? Dos preguntas son, la fe actualmente, en esa madurez de que muchas veces no logran como Entender. discernir lo que es bueno y pierden años porque se entorpecen con las enseñanzas. ¿Y cómo crees que va a pasar a futuro con lo cultural, ¿no? ¿Cómo se va a sostener la iglesia? Bueno, yo actualmente veo la fe cristiana en general, por decirlo de alguna manera, la veo firme en posturas, ¿no? En posturas radicales, de no a esto y sí a lo otro y quedarse ahí. Creo que por un lado está bueno, Es como vos decías con el tema de la música, ¿no? Que como que un día dijeron el rap es re callejero, Claro. habla de muerte, habla de esto, y lo trajeron después para la iglesia y empezó a explotar, empezó a ver algo bueno en eso. Yo creo que eso va a pasar siempre. Ahora, con respecto a cómo está parado ahora, lo único que veo malo es la falta de unidad entre iglesias, la falta de unidad entre gente de la fe, que solamente se ve si son de la misma iglesia, por decirlo de alguna manera, o si los pastores son amigos, entonces sí, y si no, no, ¿viste? No hacen nada juntos. Creo que eso está mal. Se podría hacer muchas cosas mejor y ayudar a muchas personas si nos uniéramos todas las iglesias. Y por otro lado, creo, ojalá me equivoque, pero de acá a un par de años, me parece que va a haber dos bloques de religiosidad. El que va a ser muy liberal y el que va a ser muy radical en el que no. Como el pastor Milei sería... Podríamos, sí. Y va a haber gente que va a estar muy agarrando cosas del mundo, que va a estar feo, porque creo yo que se va a abrir demasiado, ¿no? Como que van a tomar muchas cosas del mundo. Y otro lado que va a ser muy conservador, y demasiado conservador al punto que la gente tampoco va a querer estar en esa postura. Entonces los que estemos en el medio vamos a ser por ahí los renegados, los que vamos a sufrir mucha... Como que va a haber como un filtro, sí, en algún momento. Sí, yo creo que sí, pero bueno, ojalá no sea así, ojalá podamos entender y evaluar siempre lo bueno, retener lo bueno, desechar lo malo, pero que sea bueno ante la vista de la sociedad. Obviamente sé que todo lo que tenga que ver con Dios en una sociedad que cada vez están haciendo las cosas peores y legalizando cosas peores y tomando todo lo malo como algo bueno, nosotros como cristianos, como religiosos, que ellos nos tildan, vamos a ser siempre el punto para tirar el dardo, el punto para... No, la culpa es de la iglesia, como dicen siempre, ¿no? Es así. Vos me conocés que siempre como que voy calentando motores y vamos a preguntas incómodas, pero que suelen pasar. Y yo creo que ya está empezando, ¿no? Sí, ya el mate estuvo bien. Entonces mi pregunta es esta, creo que es algo que todos conocemos. ¿Qué opinas como pastor y como persona de estos movimientos que vos mencionabas, por ejemplo, de a veces la iglesia es muy firme con el aborto, por ejemplo, como pasaba, pero también en el mismo momento esos eventos eran multitudinarios, Sí. porque habían artistas Ujú. cristianos? O sea, como que está la parte del glamour de decir, bueno, si vienen predicadores estrellas de otros países, si vienen las bandas, las luces, las pantallas,
la gente, entonces va el pastor deluxe del momento, Claro. y entonces hay micros, hay gente y se llena. Ahora, si va un pastor que no lo conoce nadie y va alguien que canta muy bien pero que no es conocido, no se llegaba a esa multitud. Entonces la pregunta es, yo me pongo como en el lugar ambiguo, ¿no? ¿Qué pensaría alguien? Che, ¿de verdad quieren hacer un cambio en la sociedad? ¿O están yendo porque, che, la verdad que Sí, sí. porque canta aquel y porque para pasarla bien en el momento? Claro, por seguir una ola. Sí, Hice una canción que todavía no salió a la calle con respecto a eso y habla un poco de querer luchar desde la comodidad de la casa. Porque todos estamos acá mirando la televisión y si nos están aprobando esto, mirá lo otro, Claro. y no, eso está mal, pero cuando te dicen nos vamos a encontrar todo en la plaza tanto, no, hace mucho frío. ¿Y quién va ahí? No va a estar nadie grosso. Y pasó con una gente que organizó un evento, una marcha así, anunciando que se iban a juntar para luchar en contra antes que se apruebe la ley. Y lamentablemente era muy poca la gente de Pañuelo Celeste que estaba ahí. Y la gente del Pañuelo Verde estaba lleno. Bueno, si tenían apoyo político o lo que fuese, no importa, pero digamos los que sentimos nosotros que la primera vez que se luchó y eran un millón de personas concentradas. Y en plena pandemia no, porque... claro, no pasaba. Y no pasó y no hubo nadie de gente, nadie. O mira, vamos a ser un poco más polémicos. O cuando falleció Maradona, Fu. es un ídolo, bueno, era. Y estaba todo el país ahí. Y calculo que la mitad de esa gente sería de fe, porque hay un porcentaje, Mucha, hay un porcentaje así. ¿Sabes cuánta gente faltó a cosas de la iglesia ese día? Claro, entonces Eh, es como que digo, Sí, sí. y que se entienda del otro lado, la pregunta es, no es para atacar a la iglesia, sino que es para despertar eso de decir, Sí, "Ey, realmente nos estamos moviendo por pasión es genuina como, o por... claro, Shakespeare dice, o por aparentar". ser o no ser, porque si somos, y si no, bueno, che, no la caretees porque es como que se deja mal parado Al evangelio. claro, a lo que se intenta representar. No, y es así, bro, es así. Yo lo vi mal. Me moví con mi familia, me moví con gente, estuvimos ahí apoyando, pero la verdad me volví triste diciendo, cuando iban, bueno, porque iban a ver cámaras, porque iba a ver, Sí. no sé, un canal de noticias, toda la gente estaba ahí robando cámaras, ¿no? Contento con los pañuelos, y cuando no estaba eso, no fue nadie. Y se terminó perdiendo, bueno, pero más allá de que si es permitido o no es permitido con Dios y todo lo demás que Claro. sabemos, pero tampoco nos podemos quedar cómodos en nuestra casa diciendo, porque el fin del mundo se acerca y ya está escrito, no lo podemos cambiar y me quedo en mi casa y listo, no. Si podés ayudar a una persona para que cambie de parecer y poder bendecir la vida de alguien, poder predicarle. Mucha gente me pregunta, pero ¿por qué vas a insistir con una persona a que cambie si ya te dijo que no o ya viste que no? Está bien, pero quizás algún día, de tantas veces que insistí, pueda hacer que esa mujer o ese hombre cambie y cambiar la vida del hijo, de la hija, de la familia, o por ahí lo está viendo un vecino lo que yo estoy haciendo con esta persona y va a cambiar. Entonces, ¿por qué dejarlo de hacer? Si no me cuesta hacerlo. Entonces, ayudar a la gente se trata de eso, hablar de Jesucristo. Hace poco había escuchado una paradoja, algo así, que decía que un bombero se estaba prendiendo fuego una casa. Entonces llamaron a los bomberos, el bombero llegó al lugar todo, antes de ponerse a tirar el chorro de agua con la manguera para apagar el incendio, se puso a probar un estéreo nuevo que había comprado. Entonces, bueno, se puso a probar el estéreo, a ver si agarraba bien esto, si agarraba bien lo otro. Se prendió fuego toda la casa, murió toda la familia en el edificio. Lo llevaron a un juicio público y la pregunta es, ¿qué quería la gente acerca del bombero? Que termine preso, pena de muerte, que esto, que lo otro. Entonces, ¿por qué? Porque no cumplió con su responsabilidad. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad como hijos de Dios? Ayudar a que la gente no se termine prendiendo fuego. ¿Y qué hacemos nosotros? Entonces, cuando el día de mañana que nos paremos delante de Dios y Dios te diga, bueno, yo a vos tenés una responsabilidad, me aceptaste, fuiste a la iglesia y acá no dice si sos pastor, si sos Ezequiel, si sos cantante, tenés que predicar, no es para todo. Y de las 1000 formas que a vos te salga, no hace falta estar en una plataforma para predicar, no hace falta conocer a miles de personas o tener miles de seguidores para predicar. Yo puedo predicarte a vos hablando, al vecino, se trata de hacer eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te mueve? ¿La pasión o querer solamente la pantalla? Ahora te pregunto en esa misma línea, ¿qué opinión te merece la política y la espiritualidad? Siendo que por ahí muchas veces pastores tienen ese sentido de decir, de cambiar y de hacer algo por la sociedad, pero muchos no. Entonces están en la política, pero sus
su fin es otro. Claro, bueno, yo siempre vi la política como la herramienta principal para poder cambiar algo en la sociedad, siempre. Yo mucho de política no entiendo, pero sé que hay gente preparada y que podría. El problema es que una vez que llegan a la política, lo malo de la política los termina absorbiendo todo. No sé si es porque no se ponen firme o por ahí porque pensaban de que... Hay muchas cosas que no podemos entender. Quizás vos decís, bueno, no quiero aprobar esta ley, pero antes de eso después viene y te dice, no, pero primero antes de aprobar esta ley vos tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, y te empezás a ver que estás acorralado y no era como vos pensaste. Yo creo que se trata un poco de eso, ¿no? De que hay partidos cristianos, de que podrían haber hecho un cambio, pero debe ser tanta la opresión que debe haber ahí adentro de otros partidos políticos donde no pueden avanzar. Entonces ¿Qué cuesta más? ¿Mantener la espiritualidad de una persona o mantener una iglesia? La espiritualidad, yo creo. No, porque una iglesia la llevas, que es como tu casa. Vos podés ser el peor padre, faltar a tu casa todos los días, pero llegás al fin de semana y le das a tu mujer lo que le tenés que dar para que haya comida, y los chicos te van a decir, a nosotros nunca nos faltó la comida, nunca nos faltó el calzado, pero papá no estuvo en casa. En cambio en la iglesia puede suceder lo mismo. La espiritualidad puede faltarte todos los días, pero el pastor nunca faltó en la iglesia. Y la iglesia va en orden, creciendo a nivel de personas, de gente, pero la espiritualidad no está. Entonces yo creo que es más fácil perder la espiritualidad que a que se vea eso en la iglesia. Porque la iglesia la disfraza enseguida con un par de eventos. Ya está. La gente dice, qué bien que está la iglesia. Bueno, nosotros hace muchos años hablábamos esto de decir, insisto, son críticas, pero para llevar a un buen punto. Es un debate, ¿no? Cuando se hacen... No es un reportaje no, es una charla. Ahora cambio, dejamos el mate, ya estamos bien. Cuando se dice, bueno, evento de avivamiento, ya que tenés la canción del fuego y contaste la anécdota, ¿no? Fuego, fuego. Un avivamiento. Y pasó 2 semanas y otra vez avivamiento. Y 2 semanas y otra vez avivamiento. O no se te avivó el fuego, amigo, o algo, o no sabes prenderlo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo sería la... No, bueno, pasa que está mal usado el término avivamiento. Sí. No hay. Cuando la Biblia habla de avivamiento, habla de algo que es una sola vez. Porque es una sola vez. O sea, Dios viene y te aviva una sola vez. Usamos mucho el término avivamiento para hablar de algo que ese día se va a sentir algo especial. Pero podríamos ponerle miles de nombres. El tema es que, bueno, no usamos bien los términos como cristianos, ¿no? Usamos el eslogan que mejor nos sirve para el momento, noche de milagro. Y capaz que ese día no hubo ni un solo milagro. Claro. Porque puede ser, se fue gente en silla de ruedas. O por ahí poner un título y es como que vos ya le estás diciendo a Dios, ¿no? ¿Qué tiene que hacer esa noche? Exactamente. Eso es lo que yo veo mal. Por ahí. Eso es lo que yo veo. Yo prefiero no poner ese tipo de eslogan y decirle a la gente, vamos a vivir una noche especial. Y listo. Es una noche especial. Una reunión especial, o 3 días especiales, o 4 días especiales, bajo el lema, no sé, tu fe te hará libre. Después de ahí lo que Dios quiera. Vamos a hablar y predicar, pero vamos a basarnos en la fe y que la gente sea libre de la fe. Pero si yo pongo 3 noches de milagro y en esas 3 noches no hubo milagro, entonces ¿quién se equivocó? ¿Dios? ¿Fui yo? ¿Fue la gente que no tuvo fe? Avivamiento, como decís vos, ¿cuánto avivamiento va a tener? Claro. Noche de fuego, pero ¿a qué? ¿A qué voy con el fuego? ¿Cuál es el término real de noche de fuego? Porque no me dice nada. ¿Qué le estoy diciendo al Espíritu Santo que haga? Entonces ahí creo que usamos mal los términos, ¿no? Usamos mucho más el eslogan y queremos vender más que... Y a veces pasa esto de decir, no somos conscientes de quién nos escucha. Te puede escuchar alguien que entiende el lenguaje eclesiástico, claro, o alguien que no. Por ahí me ha pasado de que yo sigo teniendo como los dos chips. Entonces pongo, a ver, si estoy en la iglesia te lo entiendo, pero si estoy afuera no. El otro día escuchaba que una persona decía, pasa por mi boca un carbón encendido. Pero no lo dijo en una iglesia. Claro, estaba enfrente de un micrófono en un lugar público. En un lugar. En playback. No. Entonces acá me prendo fuego yo ahora. Entonces, esos términos. Yo decía... Pero pasa incluso, bro, con los carteles de las iglesias. Vos Claro, iglesia carismática y esto y que lo otro, y la gente dice, ¿entro o no entro ahí? Porque no sé pero yo nunca me reí porque tengo que entrar. No, pero ponele, estás afuera, escuchando. Yo sé qué va a pensar una persona que está diciendo... Claro, que no conoce. No, pasaba por mi boca un carbón encendido. No, yo no quiero que pase por mi boca un carbón encendido. No voy a ir. No voy a ir. Entonces se trata de eso, de ser
efectivos y entender de que no hay que cambiar obviamente ninguna palabra ni nada por el estilo, pero saber aplicarle en qué momento. Claro, hay una frase que dice los pies en la tierra y la mente en el cielo. Creo que es un Claro. poco eso, ¿no? De decir, che, usemos términos que la gente lo pueda entender. Si queremos convertir a Sí. esa persona, usemos los términos con los que ellos pueden entender. Por eso, para mí, no lo veo mal todo lo que hablan de las sociedades bíblicas, de traducir al lenguaje actual la Biblia, para que la gente lo pueda entender. Hay muchos que dicen, no, pero es una vulgaridad lo que... No, pues si te dicen tonto, es tonto. Claro. No está mal. Hacete Tenés que cargo. entenderlo, claro, tenés que Claro. entenderlo. Y la gente así lo va a entender. Nosotros pusimos en el cartel de la iglesia evangélica, punto. Ya sabe la gente Sí. lo que es una iglesia evangélica. Si te pones a jugar en el séptimo día, que el 8, que el 9, Sí, que no. la carismática, que la esto, que el otro, profética, la apostólica de los últimos tiempos, y vos decís, pero no sé qué hacer adentro de la iglesia. Claro, como que hay tanta... Lo mismo que hablar en lenguas y tantas otras cosas que se usan o que pasa dentro de la iglesia que una persona que va por primera vez y no la va a entender. Por eso yo por ejemplo uso en la iglesia los diferentes días, entonces tengo estudio bíblico para el que quiera aprender y ahí le enseñamos las terminologías o la forma de que tiene que ver con la iglesia. Tener las reuniones especiales o reuniones de familia, que es para toda la familia, donde predicamos y hablamos para que la gente lo entienda. Y después si alguien tiene una duda o lo que fuese, lo hablamos aparte, le enseñamos aparte, pero tratamos de ser lo más humano, entre comillas, como para que la gente entienda. Posible. ¿no? Porque si no claro, entras en una iglesia y ves algo que nunca estuviste, porque hay gente que nunca Claro, fue a una iglesia. y todos los días nace gente, entonces en algún momento va a Hay ir. gente que nunca fue a una iglesia. Uno dice, no, pero todos conocen. Sí, pero hay gente que nunca fue nunca fue a una iglesia. Entonces, ven gente cayéndose, o ven gente llorando, o ven gente gritando, y no entiende nada, y se asustan. La gente se asusta, y más los ancianos por ahí que nunca fueron a una iglesia, o habrán ido a una iglesia católica y que nada que ver a la iglesia evangélica. Entonces... ¿Por qué le ponen una tela en la cabeza cuando caen? Bueno, bueno, está. no, hay un montón de cuestiones. Claro, uno sí, se asusta, uy, hasta acá llegó y era tan joven. Ya está llamando al examen. Pero no, está bien la persona, sino que. Y después se levanta como Michael Jackson. ¿Viste? No, bueno, son un montón de cosas, bro, que hay que... A mí me pasó que cuando fui las primeras veces, decían primero, yo estaba sentado, no sé por qué me senté adelante de todo, decían grito de guerra. Y luego atrás gritaron como muy fuerte. Y yo me asusté, ¿entendés? Porque digo, ¿qué le pasó? ¿Por qué grita? Y bueno, y cosas de ese estilo. Que no digo que estén mal, pero bueno. Sí, Es parte del combo. Es parte del combo. Si no sería muy aburrido también. No, y está bueno, pero creo que cuando uno recién empieza, uno como líder, vas viendo esas cosas, ¿no? O si yo llevo a la persona por primera vez a la iglesia, ya le voy diciendo de antemano, mirá, bro, que... si te gritan, está todo bien. De esta manera hacen esto, Claro. o la ofrenda, por ahí la gente también se siente tocar, pero ¿por qué tengo que ir a dejar plata? Entonces explicarle, mira, no hay necesidad que lo hagas, si querés, no lo hace, se hace por esta forma, se utiliza para esto, para lo otro, y el pastor cuando predica y la gente pasa adelante y por ahí se cae, es por esto. Entonces explicarle a las personas, ayudarles a que entiendan la conexión que hay en la iglesia o cómo es el movimiento de la iglesia. Exacto. Bueno, ese creo que hasta acá no sé ni cuánto tiempo habrá pasado. Tampoco sé. Te veo como más alto y yo estoy más acá. Bueno, recién ahora me di cuenta. Sé que hablamos de todo un poco, fue como una ensalada y un encuentro de amigos también. Ahí está. Agradecerte esta charla que estuvimos acá y que me cuentes qué vas a hacer ahora próximamente en YouTube. Bien. Que tiene que ver con esto. Tengo ganas de lanzar lo que es un álbum de rap, solamente de rap, donde creo que tengo unas 6 o 7 canciones ya escritas, 2 o 3 colaboraciones. Es música bien rapera, bien de calle, terminología más humana, pues, como que estábamos hablando, y también abolcado, ¿no? al que la persona que no conoce de Cristo vuelva a los caminos del Señor. Después un proyecto a nivel grupal con la banda entera. Queremos, si Dios nos permite, grabar canciones, partes viejas, parte de las nuevas y parte otras que no conocieron la luz, pero con la guitarra, con bajo, un tipo de streaming live, pero grabar la sesión en audio y eso después subirlo. Y bueno, por el momento son esos de los proyectos que tenemos. Y después estoy trabajando proyectos de otros chicos que son álbumes propios de ellos, donde estoy trabajando como productor y a full en eso.
Así que bueno, todos los que quieran saber ya saben, La Potencia Real. Así De es. esa forma lo encuentran En todo. en todas las redes. Y si no, bueno, van a la iglesia de La Potencia. ¿En dónde está tu iglesia? Rafael Calzada, en la calle Chubut 3155. Ahí tenemos reuniones los jueves y los sábados a las 19 horas y domingos a las 10 de la mañana, domingo por medio, no todos los domingos. Bueno, nosotros nos vemos Brother. muy pronto. Sí. Gracias por este momento.